Saludos, buenas noches, distinguidos hermanos y amigos nuestros de su programa Columna de la Verdad. Como cada viernes estamos para llevar a ustedes nuestro podcast de esta entrega especial que tenemos para esta emisión y ya aproximándonos casi al mes, ¿verdad? De la Biblia, la celebración en diferentes áreas de nuestro país. Así es que esta noche tenemos cosas interesantes para ustedes. El pastor Juan Carlos Quiterio, quien les habla, el pastor Juan Hilario Lazala, quien desde este instante le está invitando para que usted invite a sus amigos y los que están a su alrededor y puedan compartir con nosotros esta buenísima y bellísima entrega de lo que es la palabra de Dios, el tesoro para nuestras vidas. Y damos de entrada pues a nuestro hermano Pastor Juan Carlos Quiterio, que es nuestro exponente central de esta emisión de Columna de la Verdad este viernes. Muy buenas noches, sean todos bendecidos, bienvenidos una vez más a Columna de la Verdad. Pastor Juan Carlos Quiterio, quien les habla, saluda a mi hermano pastor, compañero Juan Hilario Lazala, quien magistralmente da entrada a esta nueva versión de su podcast semanal Columna de la Verdad. Los que ya están en las plataformas virtuales, especialmente por canal de YouTube de esta radioestación, pues en esta noche les damos la bienvenida. No deje de compartir el enlace de este programa porque hoy vamos a tratar un tema interesante. Es un tema breve, se titula Fundamento. Eso trataremos, Pastor Hilario Lazala. Dentro de estos fundamentos tenemos 21 doctrinas fundamentales del Evangelio. Así es. El Evangelio, buenas nuevas de salvación, el Evangelio que verdaderamente ha venido para dar una nueva dirección a aquellos que no la tienen, el camino, la verdad y la vida. Y es importante que como miembros, como personas visitantes de la iglesia, amantes de la palabra de Dios, entendamos que hay esas 21 doctrinas fundamentales que de ya vamos a entrar pues en materia. Amén. ¿Sabe que a veces uno hace, digamos, analogías basadas en algunas experiencias que Dios nos permite tener? Y en esta noche me llama poderosamente la atención algo que pasó conmigo cuando era estudiante del bachillerato. ¿Qué pasó, Pastor Lazala? Y es que en una ocasión recuerdo que un maestro de matemáticas me asignó la realización de un ejercicio de álgebra. Ya en el último grado de la secundaria, pues ya había una álgebra preuniversitaria, ¿verdad? Un poco compleja. Y me pidió que desarrollara un ejercicio de varios que había estado pues practicando y desarrollando durante el fin de semana, y se me dio la oportunidad para uno. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que cuando yo inicio a desarrollar aquel complejo ejercicio de álgebra, de una álgebra más o menos intermedia, vamos a decir, pues yo estoy a punto de terminar el ejercicio, he descifrado todos esos algoritmos algebraicos que me permitían solucionar el problema. Cuando de repente el maestro nota que yo me detengo en el pizarrón, me quedo pensando, hay un lapsus, es decir, veo que no puedo avanzar, me quedo largamente pensando y el maestro me dice que qué me pasa. Yo le digo, espere un momentico, profesor, estoy pensando en algo. Y era que me había encontrado con un problemita tan sencillo, pero que yo había perdido de vista por haber ocupado toda la semana anterior y el fin de semana pasado desarrollando ejercicios de álgebra compleja. Y estaba quedado, estaba frenado por un sencillo ejercicio de suma de fracciones, que es un problema de matemática que se trabaja en cuarto y quinto grado de la primaria. Y yo pensando en eso hace un tiempecito,
medité y dije, wow, cómo los seres humanos poco a poco nos vamos involucrando en cosas supuestamente tan complejas y perdemos de vista lo básico. Cómo nos enfrascamos en analizar obras literarias de un lenguaje elevado y se nos está olvidando la ortografía básica y nuestra gramática de nuestro propio idioma. Estamos aprendiendo una lengua extranjera, pero se nos olvida saludar en nuestro propio idioma. Y eso me causó, esa reflexión, causó muchas cosas por dentro de mí porque dije, wow, cosas similares están sucediendo en lo espiritual con gran parte del pueblo cristiano, del pueblo de Dios. Nos estamos involucrando en resolver problemas grandes y complejos, sin embargo, estamos descuidando los fundamentos y lo básico de nuestra fe cristiana. La sociedad no es diferente, pastor. Hoy en día, usted se encuentra, pastor, con personas que exhiben títulos universitarios, posgrados, maestrías, y le pasan por el lado a un señor como usted y no le dan los buenos días, que es un asunto básico de las normas de convivencia y de cortesía. Atendiendo a todas estas realidades, meditando en ello y extrapolando esta verdad al contexto cristiano, es triste que nosotros hoy en día ocupemos tantas horas de nuestro tiempo leyendo libros que son en realidad beneficiosos para desarrollar un buen juicio a la hora de sopesar criterios, pero que a veces no están todavía para el consumo de ciertos sectores que están todavía, como dice el apóstol Pablo, fluctuantes. Es decir, son niños fluctuantes. Todavía existen necesidad de líquido. Todavía necesitan ser amamantados, pero están aspirando a comer viandas. Pastor Lazaro. Bueno, es importante que esas personas puedan de una vez y por todas, pues dejar de estar en lo profundo, aspirando a comer vianda y todavía necesitan leche, que comiencen pues a volver a los principios, ¿verdad? Cristianos, que verdaderamente le pueden dar eh, otro contenido pues a lo que es su carácter de su vida como cristiano. Así es. Entonces es importante pues examinar esos principios y volver a ellos, ¿verdad? Esos valores que verdaderamente el ser humano necesita tener en esta sociedad para así usted ser una persona que sea compatible, ¿no? Que no va a ser compatible con todo el mundo, pero tenemos que ser diplomáticos, ¿verdad? Asociarnos con los necesitados, con los humildes. Y hay una serie de cosas que a veces las dejamos atrás y son importantes en la vida. Así es. Para poder inclusive usted llegar a tener cierta postura en la sociedad. Necesitamos pues poner en alto esos principios. Principios Correcto. básicos son cosas que pertenecen al fundamento de la escritura y que nosotros no podemos obviar. Es decir, cuando nosotros hablamos de profundidades, por ejemplo, analizar temas teológicos muy elevados, escatología, apologética, cosas que tienen que ver con, digamos, del aspecto formativo y académico dentro del ámbito cristiano. Sin embargo, todavía no manejamos el fundamento de nuestra doctrina. Yo, revisando y meditando en los programas que tuvimos anteriormente, pude notar algo, y es que hablábamos aquí acerca de una serie que habíamos tocado, en donde se hablaba
de la deidad de Cristo y esto, y tocábamos algunos credos. Es decir, como lo que eran los documentos del siglo 3 y 4 de la era cristiana, credo niceno, credo de Calcedonia, credo de Atanasio y muchos credos, como la iglesia desde edades tempranas tenía muy claro en lo que creía. Estaba muy segura y muy lúcida en cuáles eran los fundamentos que tenía como base de su fe cristiana. Y eso también me llevó a meditar en esto para que hoy nosotros hablemos de lo que es las 21 doctrinas fundamentales de la iglesia, pastor. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, por favor. La Biblia, como la palabra de Dios, es inspirada. Entonces nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Eso nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Correcto. Es la segunda carta que le escribe a su discípulo Timoteo. Sin embargo, vemos cómo él está tratando cosas básicas y está hablando con un pastor. Es decir, él está instruyendo a su discípulo Timoteo para que exhorte a su comunidad de fe, a su congregación o a la ciudad sobre la cual él fue designado geográficamente como pastor, para que les recuerde y recuerde él mismo que la palabra es inspirada. La Biblia, lo que nosotros tenemos como texto escrito, inspirado por Dios, es precisamente eso, la voluntad de Dios expresada. Correcto. Que es inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Y esto entra dentro de lo que es una de nuestras doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Por qué traigo a colación este fundamento tan simple como la inspiración divina de la Sagrada Escritura, que es la Biblia? En este mes, pues nosotros estilamos cada año celebrar el mes de la Biblia y se hacen eventos muy bonitos. Nosotros las iglesias salimos, desfilamos en honor a la Biblia, enarbolamos los valores de la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué más podemos hacer? Bueno, tenemos una encomienda y es de hacer de conocimiento masivo la importancia y contenido de lo que es la Sagrada Escritura. Una de ellas es que la palabra de Dios es inspirada. Y como es inspirada, voy a decir algo que quizás pueda lacerar algunos intereses, pero que es necesario, sin el ánimo de hacerlo, pues es necesario hablarlo. Y es que la Biblia, como palabra de Dios, es nuestra principal fuente de autoridad teológica. ¿Por qué destaco esto? Porque estamos viviendo tiempos cuando alguien podrá querer apartar la verdad del oído, siguiendo fábulas que pueden dar al traste con la fe, incluso con la vida de los que lo oyen. Pablo también le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación, cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. Cuida la doctrina. No cuídate de la doctrina, que era especialmente lo que quería enfocar como adverso. Hay gente que se está cuidando de la doctrina, pero no está guardando la doctrina. Entonces, Pablo le está diciendo esto, que se cuide de él, es decir, de sus apetitos, de su persona, de su naturaleza, y se fíe en la palabra que ha recibido de él como apóstol y de los demás apóstoles y del fundamento escritural espiritual. Y le dice más, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a muchos. Amén. Correcto. Entonces, la palabra de Dios es como inspirada en nuestra principal fuente de autoridad teológica para que no sea que
envolviéndonos en cosas tan profundas y tan elevadas, poco a poco vayamos abrazando aforismos filosóficos, libros, ideas, interpretaciones y otros tipos de literatura que nos separe de la inspiración de Dios. Decía Galileo Galilei que la palabra de Dios y la naturaleza son las dos emanaciones divinas. La primera es la ley de Dios para este mundo, es la voluntad de Él expresada en este mundo. Y la segunda es el albacea observante de que ésta se cumpla. Es decir, la palabra es el dictamen de Dios, es la orden, es la sentencia de Dios, que es juez justo. Y la naturaleza es un albacea. ¿Qué es un albacea? Un albacea es una figura jurídica que se aplica sobre una persona que debe garantizar que se cumpla la sentencia que fue evacuada por el juez. Es decir, esa persona va a observar. Cuando se hace un testamento, el testador dice todo lo que quiere que se haga a su partida. Y el albacea es la persona que lee el testamento y que garantiza que se cumpla la voluntad del testador. Y la palabra de Dios es esa sentencia, y toda la creación que dice la Escritura que aguarda la manifestación de los hijos es el albacea observante. O sea, si nosotros nos salimos de lo que dice la Escritura y obviamos la necesidad que tenemos de ella como inspiración y emanación divina, podemos tener dificultades a la hora de hacer interpretaciones, a la hora de hacer intervenciones, exposiciones con fines, digamos, bien intencionados de alcanzar las almas. Yo creo que lo primero que debe llegar a las almas es esa palabra inspirada. Pastor, a mí me gustaría que usted compartiera conmigo lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. La palabra inspirada nos dice en Mateo en el punto 2, 28, 19. Dice: la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandato. Eso fue una orden. En nombre de la divina de Trinidad. La Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que no se puede obviar. O no se puede obviar. Es un mandato directamente de Jesucristo, ¿verdad? Sí. En su misión redentora. En su misión redentora y la misión con la que él vino, que era salvar al mundo, y la comisión de llevar el Evangelio. Algo que me llama la atención en la lectura que usted hizo es ese aspecto de en nombre de quién iban a ser bautizados los discípulos que fueran, vamos a decir, formados a partir de la enseñanza y del bautismo. Dice que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue precisamente uno de los aspectos tocados en la serie pasada cuando tocamos el credo de Atanasio, donde se defendía de una manera férrea en contra del arrianismo, esa herejía que pretendía desenfocar a la iglesia de la existencia de un Dios trino. O como se acuñan ahora mismo los que estudiamos teología, especialmente esas personas que son maestriantes ya en la teología, se cambió el término Trinidad por el término triunidad. Es un nuevo concepto teológico que es bueno que aquí en Columna de la Verdad se acuñe, porque ha habido todavía lucha, así como la iglesia primitiva tuvo lucha con
personajes que enseñaban en contra del Dios Trino, todavía hay esa lucha. Y hay gente que todavía dicen que solo Jesús, solo Jehová, amén, que el Espíritu Santo no existe. Son creencias de manera individual y Deliberadas. personal, Así deliberada y es. hasta religiosa. Así es. Así se puede decir, porque han sido 3 manifestaciones en diversas épocas y en diversas situaciones y por diversos motivos que Dios se ha manifestado a la Y a mí me humanidad. gusta mucho lo que dice el credo de Atanasio. Dice, quien no guarde la fe universal y piense así de ella, sin duda se perderá eternamente. Wow, esa forma como inicia el credo de Atanasio es taxativa, ¿y qué dice? Creemos en la Trinidad, en unidad. Que eterno es el Padre, eterno es el Hijo y eterno el Espíritu Santo. Sin embargo, no son 3 padres, no son 3 hijos, ni son 3 Espíritus Santos. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad en unidad. Estamos hablando de los documentos del siglo III y IV de la era cristiana. Se estaba discutiendo eso. Un tal Arriano, un obispo, un anciano, pues desenfocó una comunidad hablándole en contra de la Trinidad. Sin embargo, esa es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia. La Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Cristo habló de esto. Y hoy en Columna de la Verdad hablamos del fundamento. Quiero que usted comparte este video que se titula Fundamento. Estamos hoy transmitiendo a través de Aliento 95 por su canal de YouTube y estamos en vivo. Dios bendiga a todos los que nos escuchan a través de la radio. Dios bendiga a todos mis hermanos de la congregación y tantos hermanos que escuchan, que siempre reportan la sintonía a través de la radio. Al estar en la cabina del canal, a veces no podemos recibir sus llamadas y sus saludos. Vamos a seleccionar un programa para tener contacto vía telefónica con ellos. ¿No es así, Master? Entonces, hoy en Columna de la Verdad hablamos de fundamento. Y lo número 3 que quiero hablar hoy es sobre la deidad de Jesucristo, que era precisamente el foco de nuestra serie anterior, la divinidad de Cristo. Léame por favor lo que dice Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice, la deidad de Jesucristo entonces nos dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todos los que leen las Escrituras y siguen la fe cristiana ya están totalmente claros y tienen por entendido que Jesús es ese Verbo encarnado, que ese Verbo en principio estaba con Dios y a la vez ese mismo Verbo era Dios. Y eso nunca ha estado en discusión, salvo cuando han salido filosofías e ideologías heréticas que altercan contra la verdad bíblica. Yo les recomiendo vea la serie de 3 tomos, puede ser por este mismo canal o en nuestro canal de YouTube, Juan Carlos Quiterio, oficial. Pueden ver esa serie titulada Un Salvador Divino, Divinamente Escogido, y allí van a tener con amplitud videos de entre 45 minutos a 50 minutos cada uno. Te lo agarra uno por día y lo estudia con la Biblia en mano, busca todas las fuentes bibliográficas e históricas y compare lo que estamos enseñando allí con lo que son las 21 doctrinas fundamentales de la iglesia. Amén. Es una doctrina fundamental. ¿La qué? La deidad de Jesucristo. Indiscutible. Quiero pasar al número 4, que es el pecado. El pecado. ¿Qué dice la Escritura con relación al pecado original y a la caída del hombre?
Pastor Lazaro. Número 4, en Romanos 5:12, nos dice el pecado original y la caída del hombre. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Todos. Eso es categórico. La Biblia está estableciendo ahí que todos pecaron. Es decir, usted no va a ser juzgado por los pecados de Adán. No lo crea. Usted va a ser juzgado por sus propios pecados. Mi querido amigo, mi querida amiga, hermano y hermana. Por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El hombre pecó. Esa es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, por lo cual la iglesia predica el arrepentimiento para el perdón de pecados. La iglesia no predicaría el perdón el arrepentimiento para perdón de pecados si no se considerara como una doctrina fundamental que el hombre es un ser pecador. Muchas personas con motivos filosóficos e ideas acomodaticias le dicen a las personas: la voz de Dios está dentro de ti, busca la paz y el bien en tu interior. Amados, usted no ha conocido a Cristo dentro de usted, lo que muere el pecado. Yo no puedo decirte que busque esa voz interior, que lo bueno tuyo esté en el interior. Porque la palabra de Dios no me dice eso. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un poco urticante lo que estoy diciendo. Quizá la cera, las emociones y las susceptibilidades. Sin embargo, si yo quiero ser honesto contigo y amo tu alma y deseo tu salvación, pues debo, sin lugar a dudas, pues decirte que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Qué bueno que, como esto es un evangelio, que es una buena nueva, yo te deje con la noticia de que Cristo vino, pagó por esos pecados y que para tú activar ese crédito que Cristo hizo por ti, se activa con la fe a través de la confesión de tus pecados para que te sean perdonados y la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Amén. Lo que más me gusta del evangelio es que uno te dice la verdad, quizá te duela un poquito, pero como el evangelio significa buena nueva, yo no te doy solo el problema, sino que también te planteo el antídoto. Esto es Columna de la Verdad, viernes 15 de septiembre, mes de la Biblia, y quiero pasar a la quinta doctrina fundamental: la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo. La salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Dice, porque dice la por Escritura? gracia ustedes han sido salvados o salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Wow. El regalo de Dios. Amén. Esto está en Efesios capítulo 2 y verso 8. Efesios 2:8. Correcto. Está hablando de la salvación por medio de la gracia. Si es cierto que todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, hay una alternativa para este mundo. Hay una alternativa. Escúcheme bien, todo el que me esté escuchando en Columna de la Verdad, sin importar la latitud del mundo donde me oiga. Hay una alternativa de salvación para ti, aunque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es la salvación por gracia en Jesucristo. Y esto es una doctrina fundamental que todo creyente debe saber: que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. No porque yo haga sacrificios personales individuales me gano el cielo por encima de uno que está impedido de hacer esos sacrificios. La salvación es por gracia y por la fe en Jesucristo. Por lo cual, si tú sacas a Jesucristo de la ecuación, esa salvación en ti no está activa y disponible. I'm sorry. Amén. Amén. Número 6, la justificación solo por la fe. Eso es prácticamente similar a lo que hemos hablado. Sin embargo,
Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. sin embargo, pastor, todavía en este siglo hay personas buscando los rudimentos de la ley para querer complementar como un sucedáneo de la leche espiritual no adulterada. Los judíos andaban en rudimentos y esos rudimentos no conducían hacia la gracia, y hay gente que de la gracia ha vuelto en retroceso a saltar a los rudimentos, afirmando la escritura, Romanos 3:28, que no por las obras de la ley. Cualquiera que sean esas obras de la ley es pura y es santa. Cristo la cumplió y en Él se cumplió. Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Él cumplió para que nosotros no seamos condenados por el incumplimiento de esa ley. Oiga bien, en Cristo se cumplió la ley y los profetas. Los rudimentos y ritos de la ley no son una necesidad para el creyente, según Romanos 3:28. Estoy hablando de los rudimentos, no de los fundamentos, porque todavía no matarás, que es fundamento, está activo. No codiciarás lo ajeno, está activo. Amén. Y esos fundamentos del decálogo. Como número 7, la séptima doctrina fundamental, la iglesia cree y enseña el nuevo nacimiento y la regeneración por el Espíritu Santo, y la Biblia dice. En Juan 3:5 nos dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow. No puede entrar en el reino de Dios. Es decir, dicho de una forma como extensa, aunque en el Espíritu las cosas no son tan complejas así, porque lo que es complejo para el hombre es fácil para Dios. Pero cuando nosotros estábamos en el mundo y escuchamos la palabra certera de verdad, eso produjo en nosotros remordimiento. El remordimiento por sí solo no es suficiente, sino que vino arrepentimiento, un profundo dolor por haber fallado que nos empujó a la conversión. Esa conversión que es un cambio de dirección en nuestro modo de vida para poder optar por la regeneración. Esa regeneración es lo que el nuevo nacimiento trae a nosotros de manera instantánea, pero que se perfecciona de manera progresiva en el tiempo, progresiva y paulatinamente. Entonces, el Señor dice que el que no nazca de nuevo, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La iglesia afirma y enseña esto, que usted se arrepiente, se convierte y es regenerado por el impacto del Espíritu Santo, la fe en la sangre de Jesucristo para salvación y perdón de pecados, y a partir de ahí comienza un proceso de regeneración en tu vida. Amén. Que hace al hombre parte del cuerpo de Cristo de forma instantánea, de forma que si ese día viene Jesucristo se va al cielo, y si ese día muere se va al cielo. Pero si quiere vivir una vida en esta tierra, tiene que bautizarse como testimonio público y evolucionar en una vida constante de mejora, conforme lo enseña la doctrina cristiana en la palabra del Señor y el Evangelio. Eso es algo sencillo para el Espíritu Santo. Qué bueno que Él es quien nos acompaña en ese proceso de regeneración. La número 8, que no vamos a poder terminarla todas hoy, pero que sí vamos a tocarlas. Sí, la santificación y la vida en santidad es una doctrina fundamental. Aunque te parezca raro, hombre y mujer que me escucha, todavía la Biblia enseña que el hombre y la mujer de Dios deben ser santos. Dice la palabra del Señor que el que le espera a Él se santifica a sí mismo. Pastor La Sala, ¿qué dice la Escritura? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no es nada más que Dios come corazones. Aquí está diciendo que presenten su cuerpo el sacrificio vivo, puro y santo. La santidad no es que Dios come corazones, Dios no come carne. La santidad no es que nadie tiene que ver con lo que yo estoy pensando por dentro. La santidad es interna para reflejarse a lo externo. O sea, sáquese y desconfigúrese de esa idea liberal de que usted nada más es santo por dentro, aunque sus acciones, su apariencia física y su conducta sea diabólica y de que usted está santo por dentro, descártelo. La Biblia no dice eso. En noveno lugar, yo quiero hablar sobre el tema del bautismo, que es una doctrina fundamental, y el bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales. Cosa que también se ha querido dejar de lado a partir de muchas ideas y cosas acomodadas. Han dejado fuera de la ecuación al Espíritu Santo. Pastor, ¿qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 12 y verso 27 dice, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y como tal, usted está anquilosado, soldado, anclado, pegado, adherido al cuerpo de Cristo por una sustancia que se llama Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie puede permanecer íntegramente anclado al cuerpo de Cristo. Eso es imposible de entender. El Señor le ofreció a los discípulos, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 2, aparece cumplida esa promesa. Pedro les explica que es la misma profecía que ellos leyeron en Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. El Espíritu Santo es una realidad bíblica doctrinal, tanto neotestamentaria como veterotestamentaria. No hay una discusión en contra de esa doctrina fundamental. Y la número 10, la sanidad divina y la provisión de Dios de la salud. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 53 y versículo 5 nos dice claramente, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad divina es una realidad. Correcto. Jeremías 33:6 dice, yo os curaré, le traeré sanidad y medicina. O sea que Dios tiene una dualidad de formas para curar. Traeré sanidad y traeré medicina y te revelaré abundancia de paz. La sanidad divina no solo es un asunto del Nuevo Testamento, sino que está profetizado en el Antiguo Testamento también. Y la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento cómo Jesús operaba sanidades y les dio poder y autoridad a los discípulos, capítulo 9 de Lucas, para sanar toda enfermedad, echar fuera todo demonio que las traiga al cuerpo. Y el juicio, los ángeles, es una doctrina fundamental de la iglesia, hablando de los ángeles de Dios. Ya al cierre hablamos cerca de los ángeles de Dios como doctrina fundamental. También se habla acerca del retorno de la persona de Jesucristo a la tierra. El juicio de Dios es una doctrina de fundamento. Hay gente que predica de todo menos predicar del juicio. La resurrección de los muertos, eso no pasó de moda. Eso no se quedó allá atrás en la Biblia. Eso es traído aquí a este tiempo. Cada uno debemos procurar los dones mejores. Si Dios te da la capacidad de hacer milagros, de sanar enfermos y de resucitar muertos, eso es algo que está disponible para todos. Siempre me recuerdo de esos testimonios de David Hogan, ese famoso predicador, creo que de Nuevo México, como él oró muchísimas veces por la resurrección de los muertos. Y él dice que muchos no se levantaron, pero un día comenzaron a levantarse los muertos. Se levantaron más de 50 por su oración. Lo llevaron a un accidente aéreo y le dijeron al pastor, venga para que ore por la gente. Y él fue al lado donde estaban los muertos y dijo, no, esos son los muertos, los heridos están de este lado.
Y él dijo, no, ¿es a dónde esto que yo quiero ir? Y ese día varios de los que fallecieron en ese accidente de avión volvieron a la vida después de haber sido diagnosticados por médicos como muertos. Amén. Eso es fe. Entonces, él dice, al principio no fue así, lloraba y no pasaba nada. Yo escuché el testimonio de un predicador que decía que él le pedía y a veces le pagaba a los cuidadores de funeraria para que lo dejaran amanecer en la funeraria, para él orar como si fuera una práctica, orar por los cadáveres que estaban ahí. O sea, él anhelaba y creía que realmente Dios lo podía hacer. Amén. ¿Qué hablamos además del establecimiento de la iglesia? Que la iglesia es una entidad divina y que es sagrada. La iglesia es una institución sagrada. No se puede menoscabar, no se puede insultar. Como predicador que sea, por poderoso que seas, Dios no te da el permiso, ni Jesucristo, a que le insultes a su novia. Trata a la iglesia con distinción. Aunque vayas a corregir algo, recuerda que estás corrigiendo a la novia del Cordero, que ningún esposo quiere que le insulten a su esposa, por favor. Estoy hablando en el lenguaje más sencillo que pueda. La iglesia es sagrada. Y si la iglesia tiene defectos, es porque existen personas en la iglesia como tú y como yo, que estamos en un proceso de transformación y regeneración, que no merece insulto. La iglesia de Cristo, he dicho, no debe recibir insultos, porque es la amada iglesia del Señor. ¿Alguien puede decir amén aquí? Bendito Dios. El arrepentimiento, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida, Cristo viene, vuelve y vuelve por una iglesia que se conserve con vestiduras blancas y limpias. Eso es una doctrina. Yo me fijo que otras comunidades de fe saben su credo, saben, tú se lo preguntas y te saben decir en qué creen. Hoy, Columna de la Verdad se propone que la iglesia aprenda en qué que cree la iglesia. El que llegó de último, que todavía no está muy bien empapado, aprende estas 21 doctrinas fundamentales. La gran comisión, es decir, ir por todo el mundo, predicar del evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La gran comisión, ir por toda la nación y hacer discípulos bautizándoles y enseñándoles las cosas que ellos dicen y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Marcos 16, 15. Amén. La gran comisión, la iglesia no quiere predicar hoy, se lo quieren dejar al pastor. La iglesia debe salir a predicar, a hacer la obra misionera. Hay iglesias, hoy en día, voy a decir algo un poco atrevido, pero real, que tú le dices, hay que ir a hacer la obra, gente de este tiempo, y no saben de lo que tú le estás hablando. No saben de lo que tú le estás hablando cuando tú le dices, vamos a hacer la obra misionera. Hacer la obra, ¿cómo así, pastor? Tú le preguntas al pueblo, ¿cuántos van a hacer la obra? Amén. Y tú le preguntas, ¿cuántos de ellos entendieron? No saben qué fue lo que dijeron amén. Claro, no voy a descartar que muchos sí entienden. Personas que recibieron una doctrina castiza, una doctrina de origen, de fundamento. Pero la gran comisión es esa obra de la que hablamos. La adoración en espíritu y verdad. Recuerden el diálogo de Juan 4:23. Cuando los verdaderos adoradores, los procudneos, adoren al Padre en espíritu y en verdad. Del procudneo hablaremos en otro programa. El diezmo y las ofrendas. Ya los pastores tienen hasta miedo de predicar del diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? Porque la sociedad, maliciosamente, viciado por la mentalidad de un mundo lleno de corrupción, de podredumbre, entiende que el diezmo y las ofrendas no se pueden hablar porque ofende a la gente. Y si usted no le enseña la honra financiera a la iglesia, es una iglesia que nunca va a crecer, ni nunca va a avanzar. Si usted tiene miedo de enseñar eso, va a castrar la iglesia. La va a castrar. Entonces, todas esas ideologías castrantes son por no conocer el fundamento. La regla de la fe y la práctica de la iglesia. ¿Qué dice Mateo 7:12?
Dice así que sí, así que las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, háganlo ustedes con él. Esa es la regla de oro. Correcto. Es algo recíproco. Recíproco. La Sí. iglesia, hay gente que pertenecen a la iglesia, pero quieren ser honrados, pero no honran a nadie. No honran a nadie. Quieren que la gente le escuche predicando, pero no se sientan a escuchar a otro predicador. No escuchan a otro. Quieren que le honren financieramente, pero ellos no diezman ni ofrendan. Correcto. Quieren recibir un buen trato de la sociedad, pero ellos insultan a la sociedad en sus mensajes. Sociedad. Correcto. Entonces hay que hacer verdaderamente lo que dice la regla de oro para que nosotros podamos recibir los beneficios de ese comportamiento y de esa siembra prácticamente. Amén. Porque dando es como se recibe. Y no Amén. quiero entrar mucho en materia. Indudablemente. Hemos puesto eso sin tener que entrar en lo que es la prosperidad, pero hemos puesto eso en práctica y eso es lo que ha llevado a muchos y aún a mi persona a ir prosperando y a superar etapas de sequía a llegar a etapas donde hay caudales. Amén. Y por último, 21, la última doctrina fundamental, la unidad del cuerpo de Cristo y el amor fraternal. Eso parece haberse perdido. Yo puedo testificar que eso no se ha perdido. Naturalmente yo entiendo a aquellos que piensan que se perdió porque sí hay escasez y por eso lo menciono. Pero eso es una doctrina fundamental, que la iglesia debe amarse, debe tener unidad, debe tener amor fraternal. No nada más Dios te bendiga e irse, sino identificarse con su hermano, no creerse superior a él, tener las cosas en común, ser recíproco, no recibir y recibir y recibir. Y como si usted fuera alguien superior, sino estimando a cada uno como superior a sí mismo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tenéis amor los unos por los otros. Esto ha sido Columna de la Verdad. Es el fundamento. Pastor La Sala. El amor. Donde hay amor está Dios y donde está Dios no falta nada. Ha sido un grato placer haber estado con ustedes en Columna de la Verdad para este viernes a través de estos medios de comunicación, ¿verdad? Aliento 95.5 y Tocando Naciones, ¿verdad? Donde estamos llegando cada viernes con este podcast de... No, ahora mismo estamos en el canal de la 95.5. El canal de la no estamos en Tocando Naciones. Dios bendiga a los hermanos de Tocando Naciones. El canal de la 95.5, corregimos. Y esperamos que ustedes hayan sido bien beneficiados y bendecidos con este manjar que se ha traído de esta 21 doctrina, ¿verdad?, de lo que es el fundamento de la iglesia. Será pues hasta la próxima, como siempre. Juan Carlos Quiterio, quien les habla, Pastor Juan Hilario La Sala. Gracias y buenas noches al Genis Control Master.